Ada Belén Salinas, cambia apellido, nombre. ¿Cómo puedes cambiar donde está tu nombre? Hay tres puntitos blancos. Ahí puedes editar tu nombre y donde cambiar. Rodrigo, apellido, nombre. ¿Quién será Rodrigo? 20.000 Rodríguez hay en el mundo. Luis Espinosa Contreras, cambiar apellido, nombre. Omar Vargas, cambiar apellido, nombre. Luis Alejandro Rodríguez Calani, cambiar apellido, nombre. Jorge Luis, ¿quién será Jorge Luis? Apellido, nombre. Jorge Luis Antonio Colosetti. Colosetti Crespín Jorge Luis. Cambiar apellido, nombre. Sí, ingeniero, buenos días. Ahorita lo hago. Ronaldo, debe ser el jugador. Apellido, nombre. José Luis Vargas, apellido, nombre. Ronaldo, cambiar apellido, nombre. José Luis Vargas, cambiar. Miguel Cabrera, cambiar. Cabrera Miguel. Muriel ni hace caso para cambiar, ni contesta nada. Es su problema, por si acaso. Después nada más está llegando. Yo estuve en esa clase, estoy avisando clarito. Miguel Cabrera igual, no hace caso. Godoy D, ¿quién será Godoy D? El sistema no lo va a reconocer.
Esta conferencia comenzará a grabar. Buen día, jóvenes. Les he enviado esta mañana el material que debían haber leído para hoy día, pero yo les he enviado tarde, así que no hay ningún problema. Y les he enviado también el material para la siguiente clase, para la cual tienen que leer, porque cada inicio de clase vamos a tener un examen de control de lectura. No es de que si saben o no saben el tema. Control de lectura es solamente para verificar que han leído. Y lógicamente los controles de lectura al final tienen su valoración en la nota final. Como les estaba diciendo, para entrar a las clases tienen que entrar con apellido y nombre. Si entran con nombre y apellido, el sistema no les va a reconocer, los va a colocar como ausentes, como si no existieran. Así que, y modificar es muy sencillo. No necesitan salirse como muchos están saliendo y vuelven a entrar. Pero ya es un tema de ustedes. Después de cada capítulo terminado, vamos a esperar una semana y luego de esa semana vamos a dar un examen sobre ese capítulo. Por lo tanto, vamos a tener varios parciales y probablemente tengamos un final o ya no tengamos un final. La forma de evaluación es muy sencilla. Es una ponderación de sus exámenes, una valoración de sus exámenes de su control de lectura, más la asistencia y también el envío de sus tareas. Que llegado el momento les puede ayudar a no aplazarse. Si tienen notas de 49, 48, 47, si han hecho algo de lo que deberían hacer, probablemente se les ayuda. Si no han hecho nada, obviamente se aplazarán. ¿Cuál es el enfoque de esta materia? No es tanto adentrarnos en las discusiones de las metodologías, en la filosofía de ambas, desde cuándo vienen, de hablar de Kant, hablar de todos los que han contribuido a la investigación y al desarrollo de la misma, y llegar al punto donde estamos hoy en día, sino es ser bastante prácticos y ver las cosas que a nosotros nos van a ayudar en la temática de concluir nuestra licenciatura. Ustedes están en el último semestre, muchos de ustedes ya se van a titular. Y lo que estamos haciendo, estamos incentivando a los alumnos como ustedes, que ya van a terminar, para que en función de esta materia puedan tomar el seminario de grado. Y si son responsables y tienen ganas de trabajar y de titularse pronto, el seminario lo que les permite es concluir su tesina o su monografía que tienen que hacer a la conclusión del seminario. En los 5 meses que lleva el seminario, y poder titularse a la conclusión
del seminario. Para eso, obviamente, tienen que trabajar. ¿En qué consiste el seminario? El seminario consiste en cinco módulos. El primero de ellos se llama Metodología de la Investigación. Toma lo que se está llevando en esta materia, pero lo que va es al punto específico en que en ese módulo, en el primer módulo del seminario, ustedes puedan escoger su tema, y ya lo voy a ir escogiendo en esta materia, o por lo menos ya ir visualizando. Y en el primer módulo de Metodología de la Investigación, la forma de aprobar ese primer módulo es con la aprobación de su perfil de su monografía, que no es nada del otro mundo. Hacer un perfil es una cosa muy sencilla. Entonces, ustedes en el primer módulo van a elaborar su perfil. Si han aprobado la materia, quiere decir que su perfil está aprobado y por lo tanto pueden empezar a trabajar en su monografía los siguientes otros 4 módulos, los siguientes 4 meses que les va a llevar. La monografía es algo muy sencillo, no debe pasar de 30 páginas, con temáticas que ustedes deberían conocer. Muchas de ellas deberían ser algo relacionado con las prácticas que están realizando en las industrias, lo que ustedes han visto allá, alguna cosa que pudieran mejorar, alguna recomendación que pudieran mejorar, contribución a la empresa donde han trabajado, etcétera, etcétera. Algo muy práctico, sencillo y por lo tanto muy fácil de hacerlo. Para hacerlo, lo único que se necesita es voluntad y ganas de hacerlo. Lo que el 90% de ustedes no la tienen. Pero si quieren titularse pronto, deberían ponerse las pilas y hacerlo. Entonces, el camino está abierto, las ventajas están abiertas para ustedes, para que puedan titularse a la brevedad. Se van a dar cuenta que hacer una investigación puede ser muy simple, puede ser muy sencilla, como puede ser muy larga y puede ser muy tediosa también. Por eso es importantísimo, importantísimo conocer un poco los conceptos y sobre todo fundamental escoger el tema en el cual queremos trabajar. Y lógicamente mi recomendación es que ustedes escojan el tema de su monografía en algo que les guste y en algo que conozcan. Para todos los eléctricos, electrónicos, los temas de generación solar, paneles solares, domiciliarios, etcétera, etcétera, ya no son temas que son válidos, porque ya han habido un montón y ya son muy repetitivos. Obviamente es un tema bastante sencillo. Entonces, temas de diseñar instalaciones solares en los techos de sus casas, en la vida. Apaguen su... Vamos a apagar el micrófono. Aquí Vargas lo tiene prendido. Ya está. ¿Quién más? Coca. Coca y otro más. Aquí José Junior Valdivia, otro que es Rulla. Ok, entonces espero que les haya quedado claro
La materia es muy esclarecedora. Este libro el cual ustedes van a poder leer, se van a dar cuenta que es muy sencillo, es muy didáctico y define los conceptos en forma clara sin dar muchas vueltas ni muchas explicaciones. En nuestro primer capítulo vamos a ver un poco de qué se tratan los enfoques cuantitativo y cualitativo y el mix de ambos, qué similitudes tienen y qué diferencias tienen. El autor nos dice que los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos. ¿Qué es la investigación en términos sencillos? La investigación no es nada más que un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican tanto el proceso sistemático, el proceso crítico y la empiricidad al estudio de un fenómeno o a la solución de un problema. A lo largo de la historia de la ciencia, y estamos hablando a lo largo de la historia desde que existen las personas, los humanos, han surgido diversas corrientes de pensamiento, entre las cuales podemos ver el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo. Y a partir de ellas, diversos marcos interpretativos, como el realismo y el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Un poco más de información sobre esta historia del desarrollo de la historia de la ciencia lo van a leer en el capítulo 1 que les he mandado, donde se van a con un par de páginas que tiene de lectura ese capítulo, se van a poder adentrar y conocer un poquito cuál ha sido el camino que ha seguido el desarrollo de la ciencia hasta llegar a lo que hoy en día conocemos el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto, que es un mix entre el cualitativo y el cuantitativo. Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que las sustentan, desde el siglo pasado, estamos hablando del siglo XX, tales corrientes se polarizaron en dos, las cuales son el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ambos enfoques, tanto el cuantitativo como el cualitativo, emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos, en su esfuerzo para generar conocimiento. En términos generales, estos métodos utilizan 5 estrategias similares y relacionadas entre sí. Es decir, estos dos métodos, el cuantitativo y el cualitativo, tienen
estas 5 estrategias que son comunes para ambos enfoques. La primera, mejor dicho, llevan a cabo la observación y evaluación de los fenómenos. Vamos a observar el fenómeno o el problema y vamos a evaluar ese fenómeno o ese problema. Luego, vamos a establecer alguna suposición sobre lo que estamos observando y evaluando, o vamos a extraer algunas ideas de lo que estamos observando y evaluando como consecuencia de esa observación y evaluación realizada. Entonces ya vamos a tener algún criterio de lo que está pasando o lo que creemos que realmente está pasando. Luego de que ya tenemos esa leve idea, esa leve suposición, lo que hay que hacer es demostrar si esas suposiciones o esas ideas que nosotros las hemos creído tienen algún fundamento valedero. Es decir, si es real o no lo que estamos suponiendo o lo que estamos pensando. Luego, tenemos que revisar esas suposiciones o esas ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Y aquí, como vamos a ver, aquí ya juega mucho que si lo que nosotros pensábamos, que en base a esa nuestra observación y evaluación, era lo que creíamos, pero probablemente sea todo lo contrario, y que probablemente esté en contraposición a lo que nosotros realmente creemos, a lo que son nuestros principios y nuestros valores. Y entonces ahí habrá que revisar si nuestra posición está correcta o incorrecta. Y en caso de que sea incorrecta, pues tenemos que cambiar. Y como quinta estrategia, a través de esa revisión de esas suposiciones, proponer nuevas observaciones y evaluaciones. ¿Para qué? Para esclarecer, o sea, para clarificar, para modificar, en caso de que nuestras ideas y suposiciones estén erradas, y para fundamentar las suposiciones e ideas, o incluso para generar otras. Entonces, con esas 5 estrategias que son comunes para ambas, veamos, cuando estamos hablando de enfoque cuantitativo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por lo tanto, ¿cuáles son las características del enfoque cuantitativo? El enfoque cuantitativo dice, es secuencial y es probatorio. Cuando hablamos de secuencial, ¿qué queremos decir? Que cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir los pasos. Por lo tanto, tenemos que ir del paso 1, luego al paso 2, luego al paso 3, al paso 4 y luego al paso 5, hasta concluir. Por lo tanto, el orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. Una vez que está delimitada nuestra investigación, y eso es fundamental, nuestra investigación tiene que estar acotada para que no sea demasiado grande y demasiado irreal o irrealizable. No podemos
hacer una observación que abarque todo el mundo. Poder hacer una investigación suficiente acotada para que sea en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Montero o en la Universidad Gabriel de Moreno, etcétera, etcétera. Si no los temas, si no están bien acotados, no están bien delimitados, se van a hacer sumamente grandes y prácticamente imposibles de hacerlo. Entonces, una vez que hemos acotado adecuadamente lo que queremos investigar, vamos a derivar cuáles son los objetivos de nuestra investigación y vamos a formular las preguntas de investigación que yo quiero responder o que mi investigación debería responderles. Y para poder definir los objetivos de mi investigación y formular mis preguntas de investigación, lo primero que hay que hacer es hacer una revisión de la literatura. ¿Qué se entiende por revisar la literatura? Se refiere a que yo debo investigar hasta qué nivel de desarrollo tiene el tema, el fenómeno o el problema que quiero investigar. Y para eso, la única forma de hacerlo, para saber qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho, es revisar sobre esa temática qué es lo que, hasta dónde se ha llegado. Ese es un trabajo hoy en día mucho más sencillo para hacerlo, porque tenemos la computadora para hacerlo, para ir buscando sobre la temática y encontrar las respuestas que estamos buscando. Pese a ello, ustedes saben que si ustedes ponen una búsqueda en Google van a encontrar millones de respuestas a cualquier pregunta a ustedes que lean en Google. Entonces, lo que hay que hacer en la revisión de la literatura, lógicamente, es acotar las preguntas, buscar en los sitios apropiados y hacer un trabajo que nos lleve a las cosas concretas. Por supuesto que también hay que revisar la literatura especializada, buscar en revistas, en libros, etc. Por favor. Apaguen sus micrófonos. Pérez está hablando ahí. Y una vez que hemos hecho la revisión de la literatura, ya podemos elaborar, construir nuestro marco teórico en el cual se va a basar nuestra investigación, que nos va a dar el puntapié inicial a partir de dónde empezar y cómo hacerlo. Parecería sencillo hacer la revisión de la literatura, y en realidad es sencillo, pero lógicamente toma su tiempo. Y es donde más fallan ustedes. Como no les gusta tomarse el tiempo, entonces sus trabajos no tienen la adecuada revisión literaria, no está acotada con todas las investigaciones que se han hecho. Y arruina buena parte del trabajo que ustedes van a hacer o ya han hecho, ¿no? Entonces, es algo. John Espejo, apellido y nombre para entrar. Ok.
ponga corazoncito de enamorado ahí. Igual, apellido y nombre. Una vez que hemos formulado nuestras preguntas de investigación, como efecto secundario de la formulación de nuestras preguntas, ya podemos establecer nuestra hipótesis. No se olviden que la hipótesis es algo que pretendemos demostrar a través de nuestra investigación. Y a través de nuestra hipótesis podemos determinar las variables con las cuales vamos a trabajar. Luego de esto trazamos un plan para probarlas, es decir, va a ser el diseño de nuestra investigación, cómo lo vamos a hacer, es decir, cómo voy a recolectar la información, cómo lo voy a anotar, cómo lo voy a, si voy a hacer una encuesta, hacer mi encuesta, diseñar mi encuesta, luego recolectar la información, cómo la voy a recopilar, luego cómo la voy a integrar, etcétera, etcétera. Luego se miden las variables en un determinado contexto. Si hago mediciones, entonces tomaré mediciones de temperatura, por ejemplo, precipitación fluvial durante meses, ahí analizaré, luego juntaré esa información para luego analizarla. Analizar qué las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos. Una de las cosas, la característica fundamental del enfoque cuantitativo, como ustedes ya se estarán dando cuenta, es que tenemos que validar nuestros datos a través del uso de métodos estadísticos. Sean encuestas que hagamos, sean datos que tomemos, entonces esa información tiene que ser validada usando algún método estadístico que nos diga que nuestros datos están correctos para que nuestras conclusiones sean verdaderas. Y una vez que hemos validado esa información a través de la estadística, que no se la puede eludir, ya podemos sacar las conclusiones de nuestra investigación. Entonces, ¿cuáles son las características del método cuantitativo? Que lo más importante es que tienen que estar debidamente acotada en ubicación física, en tamaño, en la dirección del trabajo, etcétera, etcétera. Luego, mide fenómenos o problemas, o soluciona problemas. Utiliza la estadística sí o sí para validar nuestra información, nuestros datos. Y a través de la prueba de nuestra hipótesis se sacan las conclusiones. El proceso con el cual podemos trabajar en el enfoque cuantitativo puede ser el de tipo deductivo. Vamos a deducir a través de los resultados de nuestras mediciones, de nuestros análisis. Puede ser secuencial. Puede ser probatorio o a través del análisis de la realidad objetiva. ¿Cuáles son las bondades, las ventajas que tiene el método cuantitativo? Que nos permite generar los resultados. Si yo he hecho una investigación en la chiquetanía, por ejemplo, puedo generalizar esos resultados a sitios similares que tengan características similares a lo de la chiquetanía, temperatura, precipitaciones, características del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, puedo llevar ese mi estudio a cualquier lugar del planeta para validar esa información. La segunda es que nos permite controlar
esos fenómenos o nos permite solucionar los problemas que hemos encontrado. Tiene alta precisión porque están validados a través de procesos matemáticos, a través de procesos estadísticos. Se los puede replicar, como dijimos, esos resultados se los puede generalizar y por lo tanto los podemos replicar en otros sitios que tengan las condiciones similares. Y también nos permiten hacer predicciones a futuro. Entonces, hemos dicho que el enfoque cuantitativo es un proceso secuencial que sigue un orden estricto. Y básicamente, este es el orden que hay que seguir. Lo primero es partir de alguna idea. Y lo primero que tenemos que tener es encontrar qué es lo que yo quiero investigar, que puede ser un fenómeno o puede ser un problema. Una vez que yo he analizado bien mi idea y he visto que vale la pena investigarla, luego en mi fase 2 plantearé el problema o el fenómeno. Luego de haberlo planteado, haré la revisión de la literatura para ver ese problema o ese fenómeno, hasta dónde se ha investigado, qué es lo que se ha investigado, si es mucho o es poco, o no hay nada. Y a través de esta revisión de la literatura, yo desarrollaré mi marco teórico. No se olviden, si ya está investigado, no podemos volver a investigar, pero sí podemos hacerle variaciones a esa investigación. No significa que ya se terminó. Siempre hay cosas en las cuales seguir adentrándonos en la investigación. Una vez que hemos desarrollado nuestro marco teórico, luego pasaremos a visualizar cuál va a ser el alcance de nuestro estudio. Hasta dónde queremos nosotros estudiarlo. Una vez que hemos definido el alcance, ya podemos elaborar nuestra hipótesis. No se olviden que la hipótesis hay que demostrarla y definir nuestras variables de estudio. Nuestras variables X, nuestras variables Y, 1, 2, 3, 4, 5, las que existan. Una vez que ya tenemos nuestra hipótesis planteada y nuestras variables a ser medidas o a ser analizadas, en la fase 6 procedemos a desarrollar el diseño de nuestra investigación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, y aquí es bastante detallista. Necesito tomar información, dónde tengo que viajar a tal lugar, tengo que quedarme tanto tiempo, tomar la información, o tengo que hacer estas encuestas, dónde, aquí, allá, cuántas necesito, 100, 200 encuestas, dónde, cómo las hago, quién las hace, etcétera, etcétera. Una vez que he hecho he desarrollado cómo voy a hacer mi investigación, ya hago la definición y la selección de la muestra. Empezaré a tomar los datos, a recortar la información, a ir a encuestar, etcétera, etcétera. Y luego recolecto mis datos. Ya los empiezo a colocar en el archivo Excel, por ejemplo. Los voy ordenando de cierta manera, mis variables. ¿Para qué? Para hacer el análisis de mis datos. ¿Cómo voy a analizar mis datos? A través del análisis estadístico. Entonces ahí veré la consistencia de mi información, veré las varianzas, veré la confiabilidad, etcétera, etcétera. Todos aquellos análisis estadísticos que me van a dar como resultado que la información que tengo es confiable. Y una vez que analizo mis datos, entonces ya
sabré si mi hipótesis ha sido satisfecha o no. Por lo tanto, ya estaré en la capacidad de elaborar mi reporte y mis resultados. Con lo cual, mi investigación está concluida. Y todos esos pasos hay que irlo haciendo 1, 2, 3. No podemos ir del 1 a hacer el 5, de ahí volver al 2. No, la característica fundamental del enfoque cuantitativo es ir del paso 1 al paso 2, luego al paso 3, luego al paso 4, luego al paso 5 y así hasta la conclusión del estudio. ¿Cuáles son las características del enfoque cuantitativo? Primero, refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de la investigación. Por ejemplo, cada cuánto ocurre, cuál es la magnitud de su ocurrencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el enfoque cuantitativo tenemos que medir y estimar magnitudes. Segundo, el investigador plantea un problema de estudio delimitado, acotado y concreto sobre el fenómeno, aunque éste esté en evolución. Por lo tanto, las preguntas de investigación tienen que ser sobre cuestiones específicas. No pueden divagar, no pueden ser sobre cuestiones generales. Si son sobre cuestiones generales, nunca vamos a concluir nuestra investigación. Tiene que ser sobre algo concreto, específico. Una vez que hemos planteado el problema del estudio, considera la investigación anterior, es decir, a través de la revisión de la literatura, vamos a saber hasta dónde se ha investigado. Por lo tanto, como he hecho una buena revisión de la literatura, ya voy a poder plantear el problema, que no puede ser el mismo de lo que ya se ha hecho. Eso es copia, eso es plagio. Y eso estamos hartos. Como ya tengo planteado el problema, voy a construir mi marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es la teoría que va a guiar mi estudio, del cual se va a derivar una o varias hipótesis. ¿Para qué? Para examinar si estas mis hipótesis son ciertas o no. Y estas se van a someter a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia empírica a su favor. En cambio, si se refutan, es decir, que no hemos validado nuestra hipótesis, estas se descartan en busca de mejores explicaciones y en la búsqueda de nuevas hipótesis. De esta forma, nuestras hipótesis, que son nuestras creencias, es lo que creo que debería pasar, se deben generar antes de recolectar y analizar los datos. No después. Por eso la importancia de la secuencialidad de la información del enfoque cuantitativo. Una vez que yo tengo planteada mi hipótesis, empiezo a recolectar la información, los datos, los cuales nos van a fundamentar en la medición de nuestras variables o de nuestros conceptos contenidos en las hipótesis. Para recolectar los datos, se deben usar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica, para que la investigación sea creíble y sea aceptada por otros investigadores.
aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. En una investigación científica, para que ésta tenga una validación internacional, lo que tiene que hacerse es que esta investigación esté publicada en revistas que sean reconocidas en la investigación. Y entonces yo tengo que mandar mi investigación a una revista. Ellos mandarán a expertos, a otros investigadores, para que vean la investigación que he hecho, y ellos analizarán todo lo que yo he hecho. Si lo he hecho bien y mis conclusiones son interesantes, o sea, tienen relación con lo que he investigado, entonces los expertos avalarán mi investigación y recomendarán la publicación de la misma. Y por lo tanto, para que todo eso suceda, lo que tengo que hacer siempre es hacerla en función de los estándares de la investigación y siguiendo los procedimientos aceptados por la comunidad científica. Y eso es muy importante. Entonces, para que sea medible, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse al mundo real. Yo no puedo proponer una investigación del alma, por ejemplo, porque no la puedo medir. No puedo medir de qué tamaño es el alma, ni qué consistencia tiene, ¿verdad? Entonces, en la investigación cuantitativa tiene que ser algo medible, por lo tanto, tiene que ser algo que exista, algo que sea real. Por lo tanto, tampoco podré investigar fantasmas, porque no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo medir. Luego, debido a que los datos son productos de las mediciones, estos, lógicamente, se van a reflejar en números, o sea, en cantidades. Y estos números, o estas cantidades, deben ser analizadas con métodos estadísticos para ver la consistencia de esos números y de esas cantidades. En el proceso, se debe tratar de tener el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones distintas o rivales a la propuesta del estudio, a mi hipótesis, se desechen. Por lo tanto, se excluya la incertidumbre y se minimice el error de mi investigación. Es por esto que se confía en la experimentación o en las pruebas de causalidad. Es por ello que es importante que yo tengo que probar. ¿A través de qué? A través de algún experimento o en las pruebas de causalidad, que realmente han existido. Los análisis cuantitativos, por lo tanto, se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, o sea, en función de mi hipótesis y en función de los estudios previos, que me van a definir la teoría, el marco teórico de mi investigación. En este sentido, la interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. Luego, tenemos que tener claro que la investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. ¿Qué significa que sea objetiva? Que
lo que vos creas, lo que vos pienses, o sea, toda tu subjetividad, de cierta manera la tienes que dejar de lado para ser lo más objetivo posible. Esto significa que los fenómenos que se observan o se miden no deben ser afectados por el investigador. Vos no puedes influenciar en los fenómenos o en los problemas que estás pretendiendo resolver. Por lo tanto, el investigador debe evitar en lo posible que sus miedos, sus temores, sus creencias, sus deseos y sus tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. Es decir, para ser más claro, por ejemplo, si ustedes son muy cristianos, muy católicos o lo que sea, y están investigando sobre los abortos, sobre el aborto. Y las creencias que tienen ustedes es que el aborto es algo que no debería existir. ¿Por qué? Porque la vida y bla, 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 debido a su influencia religiosa. Entonces, si están analizando eso, lo que tienen que hacer es dejar a un lado sus creencias para que no influyan en los resultados y analizar fríamente los números que su investigación va a arrojar. Entonces, es fundamental que el investigador deje de lado todo el subjetivismo posible para que la investigación sea lo más objetiva posible. Hemos dicho que los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado. Es el proceso de la investigación. Se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos o la información. Luego, volvemos a decir de que la investigación cuantitativa intenta generalizar los resultados encontrados de un grupo o de un segmento, la muestra que hemos tomado, a una colectividad mayor, a un universo o a una población más grande. Entonces, ese es uno de los aportes más importantes de la investigación cuantitativa, en que se pueden generalizar los resultados. Son la gravedad y los resultados de la gravedad se los hizo universales. Y también se busca que los estudios cuantitativos se puedan replicar, en otros ambientes, en otros contextos que tengan características similares. Finalmente, con los estudios cuantitativos, se pretende confirmar mi hipótesis y predecir los fenómenos investigados. Puedo predecir qué es lo que va a pasar más adelante, buscando regularidades y relaciones causales entre los elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación y la demostración de las teorías que estoy investigando. Para este enfoque se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad. Por lo tanto, las conclusiones derivadas contribuirán a la generación del conocimiento. Entonces, si yo sigo rigurosamente el proceso, los datos que yo voy a generar van a tener la validez y la confiabilidad necesaria. Por lo tanto, mis conclusiones van a contribuir a generar conocimiento. Esta aproximación se vale de la lógica o razonamiento deductivo que comienza con la teoría.
y de estas se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador somete a prueba. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales, como lo que le decía la ley de la gravedad, o las muchas otras leyes que se han demostrado que son universales, u otras que son causales. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Por lo tanto, conviene ahora explicar cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. Para este fin, utilizaremos la siguiente argumentación basada en Grinnell y Creswell. Y aquí hay que entender dos cosas, que tenemos dos realidades. Una, la interna, que consiste en lo que creemos, en lo que suponemos, y en función de las experiencias subjetivas de lo que hemos vivido, que van desde las muy vagas o generales, algo que intuyo que podría ser, hasta aquellas convicciones bien organizadas y desarrolladas lógicamente a través de las teorías formales. Y la segunda realidad que existe es la realidad objetiva, que es externa e independiente de lo que yo creo. La autoestima, una ley, los mensajes televisivos, una edificación, el SIDA, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ellas ocurren, es decir, cada una constituye una realidad a pesar de lo que pensemos de ellas. Volviendo al tema del aborto, que el aborto esté legalizado o no legalizado, que yo esté a favor o en contra del aborto, no hace diferencia porque el aborto existe. Se suceden todos los días una gran cantidad de abortos. Pese a lo que yo crea o no crea que debe hacerse sobre él. Entonces, esta realidad objetiva es susceptible de conocerse. Lo que significa que bajo esta premisa resulta posible investigar una realidad externa y autónoma del investigador. Entonces, el investigador tiene que centrarse en esa realidad objetiva y toda esa su realidad interna dejarla de lado, en lo posible. Por lo tanto, se necesita comprender o tener la mayor cantidad de información sobre la realidad objetiva. Conocemos la realidad del fenómeno y los eventos que la rodean a través de sus manifestaciones. Para entender cada realidad, el porqué de las cosas, es necesario registrar, tomar datos y analizar esos datos, por lo tanto, analizar dichos eventos. Desde luego, en el enfoque cuantitativo, lo subjetivo existe y posee un valor para los investigadores. Pero este enfoque se aboca a demostrar que también se adecua el conocimiento a la realidad objetiva. Documentar esta coincidencia constituye un propósito central cuantitativo, que los efectos que consideramos que provoca una enfermedad que captemos la relación real entre las motivaciones de una persona y su conducta, que un material que se supone posee determinada resistencia auténticamente la tenga, entre otros, por ejemplo. Y eso es lo importante de la investigación cuantitativa. Finalmente, para terminar nuestra clase de hoy, cuando las investigaciones creíbles establecen que la realidad objetiva es diferente de nuestras creencias,
estas creencias deben modificarse para adaptarse a la realidad objetiva. Y ese es un proceso importantísimo en el proceso de maduración de las personas. Nosotros tenemos un montón de creencias, hemos sido criados con un montón de creencias y preceptos y valores que a lo largo de nuestra vida, por la realidad objetiva de la misma, las vamos cambiando. Muchas de ellas se cambian automáticamente sin que nos demos cuenta. De muchas otras nos negamos a cambiar. Y cuando existe la negación al cambio, entonces ahí existe un estancamiento en cuanto al crecimiento como persona. Entonces es fundamental en una persona, en la teoría del liderazgo, de aprender a ir modificando nuestras creencias, nuestros valores, que no se adecúan a la realidad objetiva. La realidad no cambia, es la misma. Lo que se ajusta es el conjunto de creencias e hipótesis del investigador y, en consecuencia, lo que se ajusta es la teoría. Bien, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, vamos a continuar mañana para concluir este capítulo. Bien, entonces que tengan un buen día. Nos vemos. Chao, chao. Ingeniero. Hola, ingeniero. Sí. Ingeniero, una consulta. Queríamos saber, disculpen la insistencia, pero ¿no podría hacer los domingos las clases? Pasa que algunos tenemos, bueno, de mi parte tengo pasantía. No. He tenido muchos problemas con pasar el domingo, porque son unos maricones. Y entonces que se quejan y demás, que han ido a quejarse a su defensor, no sé qué cuántos, que su defensor me ha mandado cartas. Ingeniero, ingeniero. Por favor, disculpe que tome la palabra. ¿Podría ser en otro horario, entre semana, pero otro horario? Si ustedes se ponen de acuerdo, cualquier noche yo puedo ir, no tengo ningún problema. Que no sea ni lunes ni viernes, puedo pasar martes, miércoles, jueves, cualquier noche. Sería horario de la noche, ingeniero. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pónganse ustedes de acuerdo, me dicen, ingeniero, puede ser martes o miércoles a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 7 de la noche. Usted puede todas las noches, usted puede. Ahorita va a decir a martes a las 7 y va a decir el otro, tengo clases a las 7. Lunes y viernes no puedes. Tienen el grupo, pónganse de acuerdo y una vez que pongan de acuerdo, me avisan. Yo no tengo ningún problema. Ingeniero, otra consulta con lo que queremos llevar la hablada, ingeniero, ¿va a haber posibilidades de poderla llevar así? Los que llevan hablada tienen una condición muy sencilla. Aprueban la materia, la escriben en mesa y aprueban. Los que se aplazan, que están llevando hablada, no tienen derecho a mesa, se aplazaron y punto. Esa es la regla. Y no hay vuelta. Podemos llevarla entonces. Bueno, ya listo, chao, nos vemos. Hola, ingeniero, gracias. Ingeniero. Muchas gracias. Ingeniero.